Buenas tardes a todos. Estamos en la Casa del Corazón, que es la sede de la Sociedad Española de Cardiología en Madrid, y vamos a dar comienzo a esta sesión que hace referencia a las novedades que hubo en el último congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad de Insuficiencia Cardíaca, la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, que acaba de tener lugar en la ciudad de Belgrado. El programa que vamos a desarrollar esta tarde consta de dos presentaciones. Tengo conmigo a mi derecha al doctor José Ramón González Juanatey, que es el jefe de servicio del Hospital de Cardiología del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, que va a hablar de las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, concretamente centrándose en una novedad especial que es los resultados de un estudio que es de los pocos que han tenido un impacto en las guías por el beneficio que se encontró en el estudio, que es el estudio SHIFT. A continuación, el doctor Juan Delgado Jiménez, que es el jefe del programa de trasplantes de otro hospital de Madrid, que es el Hospital 12 de Octubre, hablará también un poco de las guías y de otras novedades que también se presentaron en el Congreso de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, y después tendremos la discusión, que será abierta y que será moderada por el doctor Juan Quiles, que es un cardiólogo que trabaja en el Hospital Universitario de San Juan en Alicante, ¿no? Y es no solo un experto en cardiología, sino que además va a solucionar un problema que ha surgido hace media hora, que es que creo que se ha colgado el Twitter o algo así que le llaman, ¿no? Y con lo cual yo esta noche ya no iba a dormir, pero está aquí Juan Quiles, que seguro que encuentra alguna solución porque también es un experto en eso. Con lo cual, sin más, le doy la palabra al doctor Juanatey y cuando quieras. Buenas tardes. Yo voy a revisar algunas de las novedades de las guías, aunque posteriormente se comentarán las guías, y un poco cómo ivabradina, después del estudio SHIFT, queda en estas guías y qué recomendaciones puede haber para la práctica clínica, cómo trasladar la recomendación de la guía después de los resultados del SHIFT a la práctica clínica. Creo que es importante este tipo de actividades directos desde la Sociedad Española de Cardiología, y agradecer en este caso al sponsor, a Servier, que posibilita este debate y posibilita que desde Internet cualquiera pueda conectarse e incluso consultar sus dudas o incluso ofrecer sus comentarios. Esta es la estructura de mi presentación: cuál es la evidencia de ivabradina, qué dicen las guías, qué implicaciones puede tener y qué cuestiones pendientes hay. La frecuencia cardíaca elevada, que clásicamente se ha considerado como un marcador de enfermedad cardiovascular, hoy sabemos que no solo es un marcador de riesgo cardiovascular, sino que es un mediador de progresión de la enfermedad, progresión de la disfunción cardíaca y progresión de la aterosclerosis. Directamente la frecuencia cardíaca elevada, probablemente porque activa per se sistemas neurohormonales, el simpático, el sistema renina-angiotensina, condiciona enfermedad cardiovascular. Esto podría ser una hipótesis de por qué la frecuencia cardíaca se asocia a enfermedad cardiovascular y en concreto a disfunción e insuficiencia cardíaca. La taquicardia condiciona hipotensión y sobre todo actividad simpática, independiente de otro tipo de estímulo de la actividad simpática. La actividad simpática altera la función renal, estimula la activación del sistema renina-angiotensina, pone en marcha mecanismos de retención de volumen y activación neurohormonal, incremento o sobrecarga volumétrica, promueve la disfunción y promueve la insuficiencia cardíaca, que a su vez potencia la taquicardia, y se establece de esta forma un círculo vicioso entre taquicardia y disfunción e insuficiencia cardíaca. Ivabradina es un fármaco, el único fármaco de una nueva familia en que ultraselectivo condiciona bradicardia al actuar sobre la corriente IF de despolarización diastólica espontánea del nódulo sinusal. Las estructuras automáticas en el corazón deben su automatismo a la pendiente despolarización diastólica,
el nódulo sinusal tiene una corriente específica, esta corriente que al bloquearla o al inhibirla se enlentece dicha pendiente y los potenciales de acción se producen de forma más lenta, y este es el mecanismo de acción del fármaco y el mecanismo a través del cual induce bradicardia. El estudio SHIFT es la pieza fundamental de traslado del empleo clínico de ivabradina al campo de la insuficiencia cardíaca. El estudio SHIFT en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, fracción de eyección menor del 35%, en ritmo sinusal y frecuencia cardíaca mayor o igual a 70, se randomizaron, tratamiento estándar, más ivabradina, 7,5 miligramos 2 veces al día, o placebo. El objetivo primario, que era un combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, se redujo con ivabradina de forma significativa y un impacto muy llamativo en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, objetivo primario combinado beneficio con ivabradina y estabilización, sobre todo a expensas de la estabilización del cuadro de insuficiencia cardíaca. Y además, y por primera vez, con un fármaco en insuficiencia cardíaca, no solo beneficio pronóstico, sino seguridad a expensas de prácticamente ausencia de efectos adversos. Destacar bradicardia sintomática 1% y algo menos de 1% en el grupo placebo, pero veis el número de casos, en más de 3.000 pacientes, 20 casos con bradicardia sintomática por primera vez, y a diferencia de lo que pasa con otros fármacos de reconocido beneficio pronóstico, como betabloqueantes, inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, la seguridad es extraordinaria. Con estos fármacos o con este fármaco los efectos adversos fueron similares a placebo. Hay un subanálisis en pacientes del estudio SHIFT con frecuencia cardíaca igual o mayor a 75 latidos minuto, en donde el beneficio es particularmente relevante, no solo en el objetivo primario, sino también en la mortalidad cardiovascular, en la mortalidad por insuficiencia cardíaca, en la mortalidad por todas las causas. En este estudio, de forma uniforme, la mortalidad se reduce y especial impacto, 30% de reducción en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Por tanto, en este subgrupo de pacientes con algo más de taquicardia, frecuencia cardíaca igual o mayor a 75, el impacto de ivabradina fue mucho más sólido, no solo sobre el objetivo primario, sino también sobre la mortalidad y todos los diferentes tipos de mortalidad, total, cardiovascular, por insuficiencia cardíaca, además de impactar significativamente más sobre la estabilidad del cuadro, sobre las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Esto sería la representación gráfica: muerte por todas las causas, mortalidad total en este subgrupo de pacientes un 17% menos, y muerte cardiovascular un 17% menos. Por tanto, también en el estudio SHIFT principal había una tendencia, había sobre un 10% de reducción de mortalidad que no alcanzaba significación estadística. En este subgrupo de pacientes con frecuencia cardíaca igual o mayor de 75, la mortalidad alcanza significación estadística, de nuevo dando fuerza al objetivo frecuencia cardíaca como objetivo terapéutico y dando fuerza a la frecuencia cardíaca como mediador de progresión de la enfermedad. Podremos verlo aquí en una publicación muy reciente que está disponible online desde hace unas semanas, en donde vemos que el objetivo primario en el subgrupo de frecuencia cardíaca mayor de 75 latidos minuto es muy significativa el beneficio de ivabradina. Por el contrario, en el subgrupo de pacientes con frecuencia cardíaca menor de 75 no se observaba beneficio. Este subanálisis, como comentaba, da fuerza a la frecuencia cardíaca como instrumento clínico para estratificar el riesgo de los pacientes, pero sobre todo para orientar la eficacia de la terapéutica, ya que la reducción de la frecuencia cardíaca se emerge como un objetivo terapéutico de primera línea en este grupo de pacientes. Y es además la frecuencia cardíaca alcanzada a los 28 días en la rama de tratamiento con ivabradina la que estratifica diferentes riesgos. Los pacientes con frecuencias cardíacas más bajas, menores de 60, eran los que presentaban un pronóstico mejor, y uniformemente este comportamiento de las curvas vuelve a dar mucha fuerza a frecuencia cardíaca como mediador
marcador y objetivo terapéutico, y también nos indica que al menos hasta una frecuencia cardíaca menor de 60, ivabradina es eficaz, y reducir la frecuencia cardíaca a menos de 60 en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica en ritmo sinusal se acompaña del mejor pronóstico. ¿Cuál es el límite inferior? Probablemente sea el límite individual que cada paciente tolere, y que la frecuencia cardíaca aquí, cuanto más baja mejor, aunque seguro que hay una curva J también. Es importante individualizar el nivel de frecuencia cardíaca, pero al menos hasta 60 latidos minuto es seguro y se acompaña del mejor pronóstico. No solamente hay una relación entre frecuencia cardíaca y pronóstico, sino que también hay una relación entre frecuencia cardíaca y capacidad funcional. Vemos como los pacientes que tienen una mayor reducción de la frecuencia cardíaca a 12 meses tienen el mayor beneficio en términos de calidad de vida, de capacidad funcional. Por tanto, frecuencia cardíaca, pronóstico en términos de morbimortalidad y pronóstico también en términos de calidad de vida, en este caso de clase funcional de los pacientes. Esta figura es especialmente relevante en el debate de frecuencia cardíaca como objetivo terapéutico. Se acaba de publicar en la revista del American College de Cardiología, y observamos cómo los betabloqueantes, su impacto sobre la frecuencia cardíaca después de una dosis media de betabloqueante, no hay un gran impacto sobre la frecuencia cardíaca, y en cambio la asociación de ivabradina, vemos cómo en pacientes con frecuencia cardíaca más elevada la asociación se acompaña de un mayor beneficio, indicando que este compuesto puede ser de mucha utilidad para lograr el objetivo terapéutico de reducir la frecuencia cardíaca y para, por un lado, estabilizar desde el punto de vista clínico al paciente y, por otro lado, mejorar su pronóstico. Esta diapositiva yo creo que es muy importante desde un punto de vista clínico, ya que da mucha fuerza al objetivo de reducir la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. Y finalmente un subanálisis presentado en el Congreso de Belgrado, en donde el tratamiento completo de la insuficiencia cardíaca con IECAs o ARA2 betabloqueantes y antialdosterónicos, en ellos la asociación de ivabradina mantiene la eficacia. Por tanto, el tratamiento optimizado clásico con betabloqueante y IECA ARA2 más antialdosterónico, la asociación de ivabradina en pacientes óptimamente tratados con antialdosterónicos o sin antialdosterónicos, el beneficio es homogéneo y, de nuevo, pues daría más fuerza a la complementariedad que ivabradina ofrece al tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca. Los mecanismos, ¿cuáles son los mecanismos a través del cual ivabradina protege frente a morbimortalidad en estos pacientes? Probablemente la regresión del remodelado cardíaco, y vemos en el subestudio de ECO cómo los pacientes tratados con ivabradina redujeron sus volúmenes y mejoraron su función sistólica. Es seguramente este efecto sobre la hemodinámica cardíaca de ivabradina, este efecto de reducir la frecuencia cardíaca con ivabradina sobre el remodelado cardíaco, el que esté condicionando las diferencias en la estabilidad clínica de los pacientes, en la reducción del riesgo de hospitalizaciones de estos pacientes e incluso en el riesgo de muerte, ya que la reversión del remodelado se acompaña de mayor estabilidad eléctrica del corazón y se acompaña también de menor riesgo de desarrollar situaciones de insuficiencia cardíaca refractaria. En este contexto de la evidencia con ivabradina, ¿qué dicen las guías? Las guías de práctica clínica establecen un algoritmo que, si uno sigue el algoritmo, parece de obligado cumplimiento, ya que IECA o ARA2, prevalece IECA, añadir betabloqueante, si el paciente sigue en clase 2-4, añadir un antialdosterónico, si el paciente sigue en clase 2-4, tiene fracción de eyección menor de 35, está en ritmo sinusal, y la guía dice, tiene frecuencia cardíaca superior a 70, igual o superior a 70, añadir ivabradina. Si uno sigue este algoritmo, parece que todo esto es clase 1 de recomendación, o 1, e incluso podríamos pensar que podría ser A o B, pero sería 1. La guía dice que es clase 1 y nivel de evidencia A para IECAs o ARA2,
betabloqueantes y antialdosterónicos, pero en cambio la guía tiene una relativa disociación del algoritmo con la tabla en la recomendación, porque para ivabradina destaca que es útil para reducir el riesgo de hospitalizaciones por empeoramiento del cuadro de insuficiencia cardíaca en los pacientes incluidos en SHIF, y le da un clase 2A, nivel de evidencia B. Si uno siguiera el algoritmo, esperaría que aquí apareciera clase 1, nivel de evidencia B, pero la guía destaca clase 2A. Y otra, un poco, pues, motivo de debate es por qué destaca exclusivamente la hospitalización por insuficiencia cardíaca y no sigue los componentes del objetivo primario, que sería un combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. La recomendación, por tanto, se basa en la estabilidad clínica que ofrece ivabradina, en menor riesgo de hospitalización, y para ello le da clase 2A, nivel de evidencia B. La guía se disocia también de la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento y, en cierta medida, de la recomendación de la Agencia Española del Medicamento, que, como sabéis, ha aprobado ivabradina en pacientes en ritmo sinusal con frecuencia cardíaca mayor o igual a 75 en base, y los resultados de este subanálisis dan mucha fuerza a esta recomendación. ¿Por qué se aprueba en pacientes con frecuencia cardíaca mayor de 75? Es porque hay no solo la estabilidad clínica, la reducción de las hospitalizaciones, sino también impacta en la mortalidad, y cómo esta disociación entre las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento y las nuevas guías de insuficiencia cardíaca, cómo trasladar esto a la práctica clínica, esta doble disociación. Vemos aquí que en este subgrupo, como comentábamos antes, hay una reducción homogénea y significativa de la mortalidad por todas las causas y de la mortalidad cardiovascular. Por tanto, las guías de práctica clínica, si uno sigue su algoritmo, parece disociarse ligeramente de lo que aparece en la tabla de recomendación de ivabradina, ya que si uno sigue su algoritmo, ivabradina sería clase 1, nivel de evidencia B en los pacientes del estudio SHIF. En cambio, cuando va a la tabla, parece que es para un objetivo concreto y aparece 2A-B, y existe esta dicotomía en la recomendación de la guía y la recomendación de las agencias europea y española del medicamento. ¿Qué implicaciones clínicas puede tener? En primer lugar, ¿cuántos pacientes hay de estas características? Hay 3 registros, el IMPACT, el Heart Failure y el registro de la Sociedad Europea, que dice que en ritmo sinusal, frecuencia cardíaca superior a 70, en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, al menos un 50% de los pacientes. Esta es nuestra serie del Clínico de Santiago, una serie prospectiva de pacientes hospitalizados en cardiología, que veis que coincide exactamente con los registros, con 3 registros epidemiológicos generales de insuficiencia cardíaca. También este estudio y estos datos dan esta fuerza a utilizar la insuficiencia cardíaca o la frecuencia cardíaca en práctica clínica como un objetivo terapéutico. Obviamente, utilizando los fármacos que han demostrado beneficio pronóstico, pero utilizando la frecuencia cardíaca como un objetivo terapéutico. Y en ese área, ivabradina tendría un especial interés, ya que tiene un efecto marcado sobre la frecuencia cardíaca en pacientes en ritmo sinusal y tiene una excelente tolerabilidad, basado sobre todo en que la frecuencia cardíaca basal del paciente es un excelente predictor del pronóstico, y la frecuencia cardíaca tras 28 días de tratamiento con ivabradina es también un excelente predictor del pronóstico, e incluso nos da una guía de que hasta menos de 60 latidos minuto es seguro y sobre todo es de lo más eficaz, porque el subgrupo de pacientes con más intensiva reducción de frecuencia cardíaca es el subgrupo de pacientes con un mejor pronóstico. Por tanto, y esto es muy útil para el seguimiento de pacientes en práctica clínica, su frecuencia cardíaca debe orientar, no solo estratificar el riesgo, sino orientar la terapéutica y, sobre todo, orientar la combinación, en este caso de ivabradina, que tiene este efecto marcado bradicardizante. Podríamos expresarlo de esta forma, a lo que a frecuencia cardíaca se refiere. Vemos aquí cambio de la frecuencia cardíaca a 28 días. Si el cambio es mayor de 15 latidos minuto, y frecuencia cardíaca a 28 días. Si la frecuencia cardíaca es menor de 60,
el pronóstico es el mejor. Por tanto, ¿cuál sería el objetivo terapéutico en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica? Individualizar la frecuencia cardíaca que pueden alcanzar, siguiendo un poco la guía de cuanto más bajo mejor, la tolerada por el paciente, y al menos hasta menos de 60 en la generalidad. Habrá pacientes que puede ser que no la toleren o que tengan síntomas relacionados con hipotensión o bradicardia sintomática, pero vemos cómo es la reducción de la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca final la que nos permite identificar al subgrupo de pacientes con un mejor pronóstico. Y por otro lado, la seguridad. Nosotros sabemos que la disfunción renal es un problema, es un mediador y marcador de riesgo, esto es de nuestro registro, en donde vemos cómo más de un 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto con función sistólica preservada como deprimida, tienen filtrados glomerulares menores de 60, tienen al menos insuficiencia renal ligera. Y sabemos que los fármacos, sobre todo los que bloquean el sistema renina-angiotensina, tienen a veces problemas con la función renal, sobre todo en pacientes con deterioro de la función renal. Ivabradina no impacta sobre la función renal y esto es un plus a la hora de su utilización en este subgrupo de pacientes, en este tan importante subgrupo de pacientes con deterioro basal de la función renal. Por otro lado, la hipotensión. Nosotros también sabemos que la optimización terapéutica a veces choca con hipotensión sintomática e hipotensión que impide optimizar las dosis de los fármacos. Este es un subanálisis de la Red Española de Insuficiencia Cardíaca, publicado hace unos años, en donde la tensión arterial identifica subgrupos de pacientes con un pronóstico muy diferente. Pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica y tensión arterial sistólica por encima de 140 tienen un 50% menos de mortalidad que los pacientes con tensión arterial sistólica menor de 110. La tensión arterial es probablemente, como la frecuencia cardíaca, un marcador, pero también un mediador. La hipotensión induce activación neurohormonal, la activación neurohormonal induce progresión de la enfermedad y la progresión de la enfermedad puede inducir más hipotensión. De nuevo, ivabradina en los subgrupos de pacientes con hipotensión es de especial utilidad, ya que ivabradina no impacta ni sobre la función renal ni sobre la presión arterial, como puede verse en el abandono por acontecimientos adversos. Hubo muy pocos abandonos por bradicardia sintomática, 1 por 100, 20 pacientes de más de 3.200, y no hubo deterioro de la función renal. Por tanto, ivabradina sin efectos deleterios sobre función renal y presión arterial, lo que le confiere una gran aplicabilidad clínica a las recomendaciones de las guías europeas y a los resultados del estudio SHIFT. Y esto, como sabéis, en pacientes óptimamente tratados, casi 100% con IECA SORA2, 90% con betabloqueantes y más de un 60% con antialdosterónicos, un escenario de optimización terapéutica. Ivabradina consigue los resultados que hemos visto en el grupo total del SHIFT, frecuencia cardíaca mayor de 70, y en el subgrupo de frecuencia cardíaca mayor de 75. Cuestiones pendientes. Lo que sí está claro es que los datos del SHIFT e ivabradina plantea que la frecuencia cardíaca debe ser un objetivo terapéutico en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, ya que la frecuencia cardíaca es un mediador de la progresión de la enfermedad e ivabradina es de utilidad en este objetivo. Y por tanto existirá un punto J entre reducción de frecuencia cardíaca y beneficio, y cuál es el nivel a partir del cual, si reduces más, el riesgo aumentaría. Esto debe individualizarse, pero hoy sabemos que hasta menos de 60 debería ser, o es seguro en la generalidad de los pacientes, y quizás 60 no sea el límite, sino que el límite debe ser el que cada paciente, la optimización de la frecuencia cardíaca en cada paciente. Cuestiones pendientes. La cuestión pendiente estaría en cómo debatir la recomendación de la guía. 2A para estabilidad clínica, 2A para conjunto del pronóstico, 1B siguiendo este algoritmo,
seguir en práctica clínica las recomendaciones de las guías, que es en pacientes con frecuencia cardíaca mayor de 70, seguir las recomendaciones de la Agencia Europea y Española del Medicamento, que aprueba la indicación para frecuencia cardíaca mayor de 75, cada uno en su práctica clínica debe decidir. Y ya finalmente, ¿qué cuestiones estarían un poco pendientes o en cierta medida resueltas después de los datos del SHIF? La frecuencia cardíaca es un objetivo terapéutico y el objetivo debe ser la frecuencia cardíaca o hasta la individualización en función de la tolerabilidad del paciente. Efecto en pacientes con hipotensión. En pacientes con hipotensión que no se han incluido en SHIF, sería útil la utilización de ivabradina por la ausencia de efectos sobre presión arterial. Ivabradina en pacientes con función sistólica preservada. En este momento no hay ningún grupo de fármacos que haya demostrado beneficio pronóstico. Reducir la frecuencia cardíaca optimiza el llenado y podría ser también una alternativa terapéutica en pacientes en ritmo sinusal y con frecuencias cardíacas superiores a 70 en práctica clínica. El efecto sobre el corazón es también un efecto vascular, incluso es un efecto renal, porque veíamos que la frecuencia cardíaca promueve también aterosclerosis, la aterosclerosis promueve disfunción cardíaca y finalmente en pacientes con disfunción renal avanzada, donde frecuentemente no podemos utilizar muchos de los fármacos, bloqueo del sistema, antialdosterónicos, ivabradina podría ser una opción en estos pacientes que estuviesen en ritmo sinusal y taquicárdicos y en ellos podría ser una alternativa con o sin optimización del tratamiento si es posible en práctica clínica. Por tanto, el estudio SHIF viene a completar todo el programa de investigación en posinfarto, en el Beautiful, en angina, en isquemia miocárdica, en el Signify y, sobre todo, el estudio SHIF nos ha abierto nuevas perspectivas para tratar de una forma mejor, optimizar el pronóstico de nuestros pacientes y la situación clínica y también ha contribuido a generar conocimiento sobre la enfermedad y ha contribuido a establecer a la frecuencia cardíaca como un objetivo terapéutico y esto creo que es muy importante en práctica clínica y de esta forma lograr el objetivo que todo médico tiene, que todos tenemos, que es prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. La discusión la tendremos al final y pasamos al tema siguiente, que es novedades del Congreso de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, que lo va a desarrollar el doctor Juan Delgado. Muchas gracias, queridos compañeros, doctor López Sendón, Juan Atey. Para continuar esta sesión, voy a hacer referencia a algunas de las novedades que se presentaron en el Congreso de la Heart Failure Association en Belgrado. Y, cómo no, la primera novedad, y considero la más importante, ha sido la presentación de la nueva guías clínicas, la guía de práctica clínica, y aprovecho para resaltar la participación en el Task Force de mi compañero Miguel Ángel Gómez Sánchez, así como el presidente de la sección, los revisores del documento, Luis Almenar, en el que básicamente hemos visto el posicionamiento de los antagonistas de los receptores mineralcorticoides, cómo se sitúan en primera línea terapéutica en la insuficiencia cardíaca sintomática, en detrimento, sobre todo, de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Irrumpe con fuerza ivabradina y algunos fármacos tipo dioxina pasan a una peor posición. Hablaremos también sobre alguna expansión en la indicación de la terapia de resincronización y el tratamiento con dispositivos en insuficiencia cardíaca y algunas novedades del tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral. Un aspecto que me pareció importante en las hotline del Congreso fue, yo creo que ya debemos dejar de considerar al virus de la hepatitis C como un virus hepatotropo. Conocíamos su acción a nivel cutáneo, a nivel renal, y nos faltaba qué pasa con el tema del cardiotropismo que tiene este virus,
quizá este cardiólogo egipcio nos presentó este estudio observacional muy bien llevado a cabo en 3 fases. Probablemente Egipto es uno de los países que más sufre. Hasta una quinta parte de la población está infectada por el virus C. Parece ser que el tratamiento de la esquistosomiasis con inyecciones intramusculares y agujas pobremente esterilizadas dio lugar a esto. Y bueno, conocíamos de la asociación de la miocardiopatía en el paciente infectado con el virus C, pero no conocíamos que un tratamiento antiviral, la triple terapia con ribavirina, interferón y cetirizina, eran capaces de hacer regresar, podrían producir remodelado inverso del daño ventricular producido por el virus, y por tanto considero que esto es importante, dado que sin duda la infección por virus de hepatitis C está extendida en nuestro país y en todos los países, aunque por suerte no tanto como ocurre en esta región. Otro aspecto importante que ha sido un paso más en conocer cómo influye la vitamina D en la insuficiencia cardíaca, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, la influencia que tiene los niveles de vitamina C, cómo permite vitamina D permite estratificar la supervivencia en el seguimiento de los pacientes. Conocíamos cómo esta influencia de la vitamina D estaba mediada por la actividad de renina plasmática. Pues bien, el paso que se ha dado ha sido un estudio que aportó un grupo holandés en el que se veía cómo el tratamiento con vitamina D era capaz de reducir la actividad de renina plasmática de forma significativa, y por tanto se sientan las bases para el inicio de un estudio multicéntrico diseñado a conocer el efecto clínico que la vitamina D pueda tener en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de mecanismo sistólico. Bueno, cuando la digoxina cae en el escalón terapéutico desde una posición de 2A a 2B, aparece el doctor Georgiade y nos presenta un subestudio, un análisis del viejo estudio DIG, en el que, como todo el mundo sabe, la digoxina en pacientes con insuficiencia cardíaca de mecanismo sistólico era capaz de no modificar la mortalidad, pero sí reducir la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pues bien, este análisis post-hoc, en el que se ha modificado el endpoint del estudio, se habla de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad por insuficiencia cardíaca, se seleccionaron aquellos pacientes que se interpretaron por los datos que podían analizarse, que eran los pacientes más graves. Por tanto, seleccionaron a pacientes en clase 3-4, aquellos con la fracción de eyección más baja, el 25%, en el panel del centro, y en el panel de la derecha aquellos pacientes con el índice cardiotorácico mayor del 55%. Por tanto, con todas las críticas posibles a la forma en la que se ha seleccionado la severidad de la insuficiencia cardíaca, permite comprobar cómo el tratamiento con digoxina en este grupo de pacientes era mejor que el tratamiento con placebo. Bien, es verdad que esto no es capaz de hacernos perder la perspectiva de que el estudio DIG, como todo el mundo sabe, eran pacientes tratados con IECAS y con diuréticos, y por tanto, ¿qué efecto podría tener en el momento actual de beta bloqueantes, de antagonistas de los receptores mineralcorticoides, la digoxina? Bueno, es el dato objetivo de lo que se presentó allí. Un estudio en fase 2 muy interesante, el estudio Sorbent, en el que un polielectrolito ranurado es el componente administrado por vía oral, un estudio en fase 2 que coordinaba la doctora María Rosa Costanzo, pero que se ha desarrollado en países del este. La administración de este polielectrolito ranurado permitía acumular líquidos en el tubo digestivo, y por tanto el balance negativo se producía por la eliminación fecal en este paciente. Se encontró que el hueco de este polielectrolito ranurado estaría en el paciente con insuficiencia cardíaca que tuviera congestión
y que tuviera disfunción renal. Se exigía que el aclaramiento o que el filtrado glomerular fuera menor de 60 mililitros minuto 1,73. Pues bien, como pueden ver en la gráfica, es la única que les he mostrado porque el estudio se publicó simultáneamente en la revista European Journal Heart Failure. Como pueden ver, en los puntos negros representan el peso, la pérdida de peso que sufrían los pacientes que eran tratados con este polielectrolito ranurado, a diferencia de lo que ocurría con los enfermos tratados con placebo. Por tanto, es un fármaco eficaz en esta fase 2, en este estudio, para, como veía, aliviar la congestión, mejorar la clase funcional y la calidad de vida en este grupo de pacientes. Veremos qué ocurre con el desarrollo clínico de esta molécula nueva. Bueno, el registro sueco sí, todos los años nos sorprende con unos nuevos datos en relación a una base de datos antiquísima, quizás de los primeros registros de insuficiencia cardíaca que existen en Europa. Este año quisieron centrarse en un subestudio de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y, como ven en la gráfica, quieren analizar el efecto que tiene el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sea cual sea el fármaco empleado, en el comportamiento y en el pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Como pueden ver, la gráfica superior, el punto interrumpido superior, son la cohorte completa en el que los enfermos tratados con este bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y muestra una importante diferencia en cuanto a supervivencia a favor del enfermo tratado con respecto a los que no recibieron tratamiento. Cuando se ajustó la población en cuanto a edad y sexo, se vio que la diferencia era menor, pero que existía diferencia a favor del enfermo tratado. Todo esto viene muy al caso que todos los ensayos clínicos, o la mayor parte, que se han diseñado con IECAS y con ARA2 en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada, no han conseguido demostrar beneficio clínico y ha sido muy criticada la selección y los criterios de inclusión de estos pacientes en los ensayos clínicos, y los investigadores querían mostrarnos cómo en el mundo real, en aquellos pacientes que de verdad tienen eventos clínicos, sí existe un beneficio cuando se bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, es verdad que esto es un registro y, por tanto, que cada uno saque las conclusiones que crea más conveniente. Bueno, nuevos anticoagulantes, inhibidores directos del factor 10A. El estudio Aristóteles incluía pacientes con fibrilación auricular permanente en el que recibían anticoagulación con varfarina frente, en este caso, a Pixaban, y el doctor McMurray nos presentó un subestudio que analizaba los beneficios en el subgrupo de pacientes que, teniendo fibrilación auricular, presentaban insuficiencia cardíaca como factor de riesgo asociado en la evaluación CHAS-BAC. Pues bien, simplemente mencionar que por tener insuficiencia cardíaca, por pertenecer a ese subgrupo, el beneficio clínico frente a varfarina, no solamente en eficacia en la prevención de la embolia, sino en el beneficio en seguridad de esta forma de anticoagulación, fue similar al resto del grupo que se empleó apixaban frente a varfarina. Hubo una puesta al día en cuanto a los dispositivos, terapia de resincronización, sobre todo, pero también desfibrilador automático implantable por el doctor Kenneth Distein. Hay que tener en cuenta que la guía clínica, la guía de práctica clínica en este Congreso Europeo ha modificado en parte los criterios para indicar una terapia de resincronización. Ha modificado muy poco la indicación del desfibrilador automático implantable, lo ha hecho sobre todo con la terapia de resincronización. A mi modo de entender, han sido más claras
las guías americanas, las guías de la Heart Failure, publicadas también el update en dispositivos de resincronización a primeros de este año, donde se han volcado estrictamente en definir al paciente con disfunción sistólica, fracción de eyección por debajo del 35%, insuficiencia cardíaca clínica y, sobre todo, morfología de bloqueo de rama izquierda y QRS mayor de 150 milisegundos, porque estos son los pacientes que más se benefician y solamente estos tienen una indicación de clase 1A. Por el contrario, las guías europeas no han sido tan restrictivas y en la insuficiencia cardíaca asintomática sigue apareciendo como una indicación de clase 1A cuando el paciente tiene más de 120 milisegundos. En fin, el tiempo dirá cuál de las dos guías tiene razón, pero lo que es cierto es que las guías americanas se han basado en distintos análisis de los principales estudios que se han llevado a cabo en resincronización y el beneficio claro está en aquellos pacientes con bloqueo de rama izquierda y QRS mayor de 150 milisegundos. También vamos a oír hablar en los próximos años de la estimulación del nervio vago para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cardiólogo serbio presentó un estudio piloto para conocer un poco la eficacia y seguridad de este dispositivo de estimulación. Hay que recordar que el doctor Brandwall publicó en el año 67 cómo la estimulación del nervio vago conseguía mejorar sintomáticamente a 2 pacientes que tenían angina refractaria. Desde entonces, del año 67, ha pasado mucho. El dispositivo de estimulación del nervio vago se aprobó inicialmente para epilepsia y recientemente se ha aprobado también para el tratamiento de la depresión. Pero, bueno, hay estudios pilotos que muestran cómo la estimulación del nervio vago produce un beneficio en cuanto a modulación neurohormonal, no solamente reduciendo la frecuencia cardíaca, sino también modificando la variabilidad del RR y, de alguna manera, producen beneficio clínico y remodelado inverso. Pues bien, a raíz de la presentación de este estudio, se puso en marcha, o se ha puesto en marcha, un estudio a gran escala, que es el Innovate, con este dispositivo de Biomet, pero también es verdad que está en marcha otro estudio con otro dispositivo también de estimulación del nervio vago que promueve Boston y que es el estudio Nectar Heart Failure, que hay muchos hospitales españoles que están implicados en este ensayo clínico. Por tanto, en los próximos años oiremos hablar mucho de este dispositivo de estimulación. Y por último, mi última diapositiva es para mostrarles una forma de tratar la insuficiencia mitral funcional, que es este dispositivo que se llama Carillon. Conocíamos ya la posibilidad de tratar la insuficiencia mitral funcional en el paciente con miocardiopatía mediante el dispositivo conocido como MitraClip, de forma que a través de un cateterismo transestal podríamos generar un Alfieri desde la aurícula izquierda hacia la válvula mitral. Este estudio tiene poca validez como eficacia clínica por los datos que ahora diré, pero tiene la valentía de mostrar cómo existen formas para el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral funcional. Es el estudio Titan, también se publicó simultáneamente en el European Journal Heart Failure. Como pueden ver, es un dispositivo que se introduce a través del seno coronario y que lo que produce a nivel del anillo mitral es fruncir ese anillo mitral y de esa manera reducir la insuficiencia mitral funcional. Les decía que tiene la validez de mostrar que hay otra nueva forma de tratar la insuficiencia mitral funcional, porque durante el procedimiento el grupo control fueron aquellos pacientes en los que se implantó el dispositivo y hubo que retirarlo
porque comprometía el flujo en el seno coronario o porque no era capaz de reducir la insuficiencia mitral. Ese fue el grupo control con el que se comparó el dispositivo Carrillo y realmente también hubo fractura en un porcentaje no despreciable de pacientes y tal. Sin embargo, en aquellos pacientes en los que se implantó, consiguió corregir la insuficiencia mitral. En el seguimiento a 2 años hicieron un remodelado ventricular muy positivo y, por tanto, yo creo que estas formas de tratamiento de la insuficiencia mitral deberemos tenerlas presentes en los próximos años. Y estas considero que han sido las novedades de este congreso. Muy bien, Juan, muchas gracias. Ha sido una revisión de estudios muy seleccionados, muy diferentes, muy novedosos y yo creo que muy interesante y muy entretenido además. Lo has presentado muy bien. Tenemos tiempo para preguntas, podemos hacer un debate en la mesa, pero creo que se han recibido varias docenas, cientos. Sí, hemos tenido, la verdad, que mucha participación a través de la web, tanto con el chat como a través de Twitter, que al final se ha conseguido solucionar. Bueno, en primer lugar, al doctor López Endón le mandan saludos el doctor Vinicio de Salvador. Y bien, en primer lugar empezamos con el doctor Juan Atey. Ha habido muchas preguntas, muchas de ellas un poco tratando los mismos temas. Hay bastante interés sobre el tema de la frecuencia cardíaca, qué fármacos usar, si valvulodina, si betabloqueantes. Entonces, pues te voy a trasladar una serie de preguntas que nos han estado haciendo. Bueno, vamos a ver en primer lugar, ¿cuánto tiempo hay que estar titulando los betabloqueantes antes de añadir la ivabradina? Es decir, ¿el objetivo es la frecuencia cardíaca o la dosis de betabloqueante? Es decir, hay que conseguir un objetivo de frecuencia cardíaca menor de 60, esto cuanto antes, desde la alta hospitalaria, y que es más beneficioso, si bien centrarnos en la frecuencia cardíaca para mejorar el pronóstico del paciente, o bien utilizar los 2 fármacos betabloqueantes y valvulodina, las dosis más altas toleradas. Bueno, está claro que los betabloqueantes son insustituibles en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica. Es decir, los pacientes deben tratarse con Vieca o ARA2, betabloqueante y antialdosterónico. El problema está en si tu paciente ha optimizado su frecuencia cardíaca, está en ritmo sinusal y es superior a 70, y valvulodina es una opción terapéutica excelente para estabilizar la situación clínica e incluso en aquellos que tienen una frecuencia cardíaca un poco más elevada para reducir la mortalidad. Hay 2 cuestiones. Subir mucho las dosis de betabloqueantes tiene un efecto muy limitado sobre la frecuencia cardíaca. A la dosis media, a la dosis tope, prácticamente no hay efecto sobre frecuencia cardíaca. Una vez dicho de que el betabloqueante debe utilizarse a las dosis recomendadas y que el betabloqueante es insustituible. Por tanto, una vez que tú planteas ese tratamiento, la frecuencia cardíaca está por encima de 70 y valvulodina es una excelente opción y además se plantea que el objetivo de frecuencia cardíaca es muy importante y que al menos hasta menos de 60 identifica pacientes con un pronóstico mejor. Hay que individualizar la frecuencia cardíaca a la que lograr, pero ivabradina es una excelente opción añadido a la terapia estándar de frecuencia cardíaca. Sí, y quizás esta es una pregunta que se repite periódicamente, ¿no? Y yo creo que hay 2 tipos de pacientes en la práctica, ¿no? Uno es el enfermo que acaba de salir de la unidad coronaria o lo ves al cabo de un mes después de tener un infarto anterior con insuficiencia cardíaca y todavía estás en un periodo de ajuste de la medicación convencional, ¿no? Y después está el enfermo prototipo del estudio SIF y compañía, que es el enfermo crónico, que lo ves periódicamente y de repente, ¡ay! Que no sé si lo tengo bien tratado. Seguramente lo tienes con las dosis que has considerado oportunas y ya has hecho las pruebas, ¿no? Con lo cual, pues no sé, creo que ahí no hay que darle muchas vueltas de si vuelvo a aumentar la dosis del beta bloqueante hasta ver si tiene un síncope o se bloquea, o otra vez el IECA le ando hurgando ahí. Si el enfermo lo tienes con la medicación que has estado siguiendo durante un tiempo determinado y ya llevas varias visitas y tiene la frecuencia alta, pues
le das el no tienes que andar probando a ver cuál es la dosis que tolera antes de sincoparse, ¿no? Y además es muy importante ese hecho de que la dosis media, de la dosis media a la dosis tope, el efecto sobre frecuencia cardíaca del betabloqueante es muy, muy limitado. Por tanto, está bien, tú tienes que titular la dosis de betabloqueante, pero si con la dosis media la frecuencia cardíaca sigue elevada, yo creo que justificaría introducir ya ivabradina, aunque tú sigas titulando betabloqueante, porque el impacto del betabloqueante sobre esa frecuencia cardíaca va a ser muy, muy reducida. Ya, y sobre todo además que a partir de unas dosis determinadas, pues te expones o sea, el betabloqueante tiene que estar, aquí no hay vuelta de ojo, ¿no? Pero el andar intentando forzar la dosis máxima del betabloqueante probablemente tiene el riesgo de tener efectos secundarios. Y una de las cosas que tiene la ivabradina es que es un fármaco muy fácil de utilizar, muy seguro, que no necesita grandes controles, ¿no? Porque es la frecuencia cardíaca y incluso con las dosis altas pues tampoco hay una especie de tope de acción en la reducción de frecuencia cardíaca en el nódulo sinusal, ¿no? Aquí hay una pregunta, tú has mencionado antes, José Ramón, que hay dos parámetros para guiarse de cuál es la frecuencia cardíaca que tiene que tener el enfermo. Uno es que tienes que empezar cuando tiene más de 70 latidos por minuto. Un objetivo es llegar a 60 por lo menos, pero seguramente hay otro objetivo que es la cantidad, por decirlo de alguna manera, de reducción, o sea, la magnitud de reducción de la frecuencia cardíaca. No es lo mismo pasar de 63 latidos por minuto a 59, que probablemente no consigues nada, que pasar de 120 a 95, que seguro que tienes un efecto formidable porque has descargado la mayor parte de lo que le sobra de trabajo al ventrículo, ¿no? Es aquella figura en donde se veía como los dos componentes, la magnitud de la reducción y el objetivo, identificaba el subgrupo con el mejor pronóstico. Aquellos que lograba reducir más de 15 y aquellos en los que lograbas una frecuencia cardíaca menos de 60, era justo el subgrupo que tenía el mayor beneficio. Por tanto, la magnitud de la reducción es tan importante como el objetivo. Y como tú dices, si el paciente tiene una taquicardia significativa en ritmo sinusal por sobre 100 o incluso mayor de 100, ahí no vas a lograr menos de 60, pero la magnitud de la reducción sí que es un objetivo importante. Claro, entonces no te puedes conformar con, bueno, ya le he bajado un poco la frecuencia cardíaca, ¿no? Tienes que conseguir una magnitud. Claro, la magnitud de la reducción. Y probablemente el tratamiento lo planteas, iniciarlo o no, este tipo de terapia, si estás dispuesto a intentar conseguir una reducción por lo menos de 10 latidos por minuto, ¿no? Si no, pues es que no. Creo que tendremos muchas más preguntas y yo no sé si Juan quería decir algo. Sí. Bueno, muy brevemente, yo creo que la gran virtud que ha tenido el estudio SIP ha sido que nos ha hecho reflexionar sobre la frecuencia cardíaca como objetivo terapéutico. Yo creo que la polémica sobre si estaban muy beta bloqueados, poco beta bloqueados, es una polémica estéril que no lleva a ningún sitio. Y yo creo que lo que vienes a decir es, bueno, oiga, haga usted un uso racional del beta bloqueo, del IECA y del antagonista de los receptores mineralcorticoides, y si con eso tiene al paciente sintomático y con frecuencias por encima de 75, entonces empléese. Pero yo creo que polemizar sobre si el beta bloqueante más, menos... Sí, pues hay muchas preguntas, no vamos a poder trasladar todas, pero lo que se plantean aquí también son otros dos escenarios de utilización de ivabradina. En primer lugar, el paciente que ingresa en planta por insuficiencia cardíaca aguda, se plantea qué hacer. Si hay que suspenderla cuando el paciente ingresa o disminuir la dosis, si se puede utilizar junto a las aminas en los casos de insuficiencia cardíaca aguda, y una vez que se va a ir de alta, ¿qué se hace? Si le subes los beta bloqueantes o le subes la ivabradina. Eso es un escenario, un poco el manejo de la ivabradina y el paciente descompensado. Y por otro lado, pues, ¿qué opináis sobre la ivabradina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada? Hay también varias preguntas. ¿Cuál puede ser su papel? ¿Respondes tú la disfunción diastólica? Bueno, la disfunción diastólica, la función sistólica preservada, las guías siguen diciendo lo mismo. No hay fármacos, es más una orientación,
hay que evitar la hipertensión, hay que corregir la isquemia si el paciente tiene, hay que intentar mantener el ritmo sinusal, reducir la frecuencia cardíaca y utilizar fármacos que intenten revertir el remodelado. Pero no hay una orientación. Uno piensa que una combinación de un beta bloqueante más un IECA, un ARA2, veremos qué pasa con el TopCat, si en este caso espironolactona es útil en ese subgrupo de pacientes, que es posible. Pero lo que sí está claro es que teniendo en cuenta que la frecuencia cardíaca es un determinante del llenado y que la taquicardia dificulta el llenado y que la taquicardia tiene un impacto sobre todo en la diástole, reducir la frecuencia cardíaca debe ser también, desde un punto de vista global, en práctica clínica, un objetivo terapéutico en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada. Beta-bloqueantes es una opción. No hay estudios que demuestren, e incluso las catecolaminas mejoran la distensibilidad, tienen un efecto lusotropo positivo, es decir, mejoran la distensibilidad. Bloquearlas podría aquí haber un efecto sobre la disfunción diastólica, y ivabradina podría ser una excelente opción para reducir frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada, en ritmo sinusal y frecuencias cardíacas al menos superiores a 70. Juan, y en el caso del enfermo con insuficiencia cardíaca crónica descompensada que ingresa en el hospital con edema de pulmón o hipotenso, que está tomando betabloqueantes y ivabradina, tienes que quitar el betabloqueante, que es la otra pregunta, sí, más o menos, ¿no? Tienes que quitar el betabloqueante, ¿cómo haces ahí? Bueno, yo creo que hay dificultades para contestar a esa pregunta en relación a la ivabradina, porque no tenemos experiencia. Tenemos alguna experiencia y algunos datos en que los betabloqueantes no se deben quitar cuando el paciente ingresa en situación de descompensación, salvo probablemente cuando el perfil clínico y hemodinámico, no tiene que ser mediante un cateterismo, pero el perfil exploratorio clínico hemodinámico predomine el bajo gasto. Entonces, quizá ahí es el momento de aflojar o incluso retirar el betabloqueante, y cuanto antes instaures el tratamiento antes del alta, mayor beneficio le das a tu paciente. Pero en relación a la ivabradina no hay datos, ¿no? Y probablemente en el estudio SHIFT hay datos que no están analizados, ¿no? Pero hay una cosa que es una observación, yo creo que clínica práctica vulgar. El enfermo que tienes estable, con insuficiencia cardíaca, que está estable y lo está revisando, tiene una frecuencia cardíaca con todo el tratamiento que recibe ahora, que es muy raro encontrar un enfermo crónico que lo llevas durante un tiempo que tenga una frecuencia cardíaca disparatadamente alta, ¿no? Pero cuando ingresa le ha aumentado la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea que está en una situación que digamos más de oportunidad de reducirla, ¿no? Y con lo cual, pues aunque es un tratamiento empírico, si ya estaba tomando ivabradina y ingresa, y a no ser que haya ingresado por fibrilación auricular, en cuyo caso pues no corresponde, pero si no, es un candidato bueno porque tiene la frecuencia cardíaca más alta que lo habitual, ¿no? Sí, hombre, teóricamente sí, pero creo que la situación de descompensación aguda, que tiene muchas lagunas en el conocimiento, si el comportamiento es vascular o es propiamente miocárdico, ya tenemos dudas. Sin duda, la situación clínico-hemodinámica del paciente se mantiene a expensas, sobre todo de la frecuencia cardíaca. Entonces, a mí me surge la duda de qué ocurriría si modificamos esos parámetros, en cómo compensaría ese paciente en la situación hemodinámica. Por tanto, sería muy... De acuerdo, no hay datos y entonces es una cuestión empírica, pero también cuando Karl Schwerber empezó a utilizar betabloqueantes, sin duda. También era un mecanismo de insuficiencia cardíaca aguda, el betabloqueante. No, en la crónica, ¿no? En la crónica, pues la taquicardia y la activación neurohormonal era un mecanismo de defensa, y resulta que ahora los tratamientos que son más efectivos y en donde se agrupa todo el beneficio del tratamiento de insuficiencia cardíaca es ir en contra de la reacción de defensa del organismo, que es la activación del sistema neurohormonal, y que pues que llega un momento que es muy temprano, que tiene un efecto deleterio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sería importante distinguir qué le ha llevado a la inestabilidad, a esta situación aguda. Si lo que predomina es congestión, pero el gasto cardíaco uno puede suponer que está relativamente preservado, yo creo que ahí uno podría ser más agresivo en el manejo de la frecuencia cardíaca. Está claro que si lo que predomina es el bajo gasto y el shock,
la situación es muy diferente porque probablemente intervenir sobre la frecuencia cardíaca pueda ser peligroso incluso en esa situación clínica, ¿no? Y en práctica clínica sí que tenemos muchas herramientas sin recurrir al cateterismo cardíaco para ver en un paciente inestable si lo que le predomina es la congestión, el edema de pulmón y el gasto está relativamente preservado y tiene taquicardia porque la tiene por la hipoxia y por la situación que tiene, o lo que le predomina es el bajo gasto, que entonces ahí ya habría que ser más cauteloso. Pero si lo que prevenir es la congestión, yo creo que reducir la frecuencia cardíaca incluso puede ser muy bueno para la congestión, porque, de nuevo, el llenado, y en este caso es muy dependiente de la diástole, y si tú prolongas el tiempo de diástole, incluso en la insuficiencia cardíaca sistólica, con un gasto no muy deprimido, pues podría optimizar la congestión pulmonar. Bueno, siguen entrando preguntas sobre ivaoradina. Yo creo que hemos tratado, si os parece, pasamos también a hablar de la otra sesión, porque más o menos las preguntas están relacionadas. Sigue habiendo mucho interés sobre el manejo del enfermo agudo, sobre la frecuencia cardíaca. Vamos a ver. Bueno, respecto a las otras novedades que se han planteado en el Congreso de Belgrado sobre insuficiencia cardíaca, hay varias preguntas sobre los dispositivos de intervencionismo mitral. Pues al doctor Juan Delgado le preguntan que cuál es el dispositivo que tiene mejor beneficio, bien el MitraClip o bien la neuroplastia percutánea. También preguntan si el sistema CardioFit tiene una implantación muy compleja. Así puede ampliar un poquito más la información acerca de los dispositivos, que parece que ha tenido bastante interés. Bueno, yo les puedo compartir lo que conozco, en el sentido de poco sé, es experiencia leída, lo de y oída, la de los dispositivos de manejo percutáneo de la insuficiencia mitral. Quizá quien más desarrollo clínico tiene parece que es MitraClip, y bueno, pues este dispositivo que lo que genera es el fruncir a través del seno coronario, parece que funciona y funciona a largo plazo, pero el dispositivo requiere de muchas mejoras porque una tasa de fractura de próximo al 25% o compromiso del flujo coronario me parece que requiere en pacientes seleccionados, además, por tanto... Yo creo que es fascinante que surjan nuevas formas terapéuticas que no tienen nada que ver con las antiguas, que son las que pueden tener más cabida dentro del tratamiento de insuficiencia cardíaca a largo plazo, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido ahora tener otro ARA2, otro IECA, ¿no? Porque ya es sobre lo mismo. Pero estas cosas que buscan un mecanismo distinto son las que realmente te fascinan, ¿no? Pero son métodos experimentales. Tú fíjate que para introducir terapias que hoy se dan sin ninguna duda, como son los betabloqueantes o la biobaradina o los DAIs o la resincronización, pues no bastó con la experiencia inicial. O sea, hubo que hacer... La insuficiencia cardíaca es probablemente el campo donde el médico, en este caso el cardiólogo, ha sido más crítico con nuevos tratamientos, ¿no? Y es porque la mayor parte de las veces salen mal, salen en contra, el resultado va en contra de la hipótesis que se había planteado, ¿no? Con lo cual es imprescindible que estos tratamientos, que ojalá salgan bien y son fascinantes, tienen que pasar por ensayos clínicos, ¿no? Y lo malo es que, sobre todo con los dispositivos, siempre hay un intento de saltárselos, ¿no? Pero justo en la insuficiencia cardíaca va a ser muy difícil que se lo salten, porque es el colectivo más crítico, ¿no? De hecho, de las guías, las revisiones que hay de las guías, las recomendaciones que hay con grado de evidencia C o tal, solo las de insuficiencia cardíaca son las que tienen más recomendaciones basadas en evidencia, ¿no? Y las otras, pues es siempre un poco menor, con lo cual yo espero que esto salga bien, pero hay que probarlo. Es experimental, ¿no? Y respecto al otro dispositivo, que era la estimulación del nervio vago, bueno, pues contaban que la experiencia piloto que hay es un dispositivo fácil de implantar, es decir, lo hacen los neurocirujanos y es una incisión mínima a nivel cervical, de forma que hay un aplicador metálico que se engloba en torno a la estructura nerviosa
y el terminal se tuneliza de forma subcutánea con el implante de un dispositivo similar a un marcapasos prepectoral, ¿no? Por tanto, el implante es muy sencillo. Se hablaba de que tras la estimulación se producía a veces dolor, incluso tos, pero había un mecanismo por el que se acostumbraban los pacientes y finalmente, sin modificar los parámetros de estimulación, aquello desaparecía. Nuestro centro está participando en el Néctar Heart Failure y, bueno, pero, claro, experiencias con 2 pacientes pues mejor no se mencionan. Pero bueno, pues esa es la impresión inicial. La línea también de esto de la hipertensión refractaria, de estimular con marcapasos el seno carotídeo, de inducir estimulación vagal y el efecto sobre la hipertensión refractaria, que ves justo en esa misma línea, incluso en el campo de la insuficiencia cardíaca podría tener una aplicabilidad, al menos desde un punto de vista teórico, mayor. En pacientes no cumplidores y deprimidos. Bueno, también tenemos algunas preguntas acerca de la terapia de resincronización. Según las nuevas guías, preguntan si son las mismas las indicaciones que plantean las guías europeas que las que están planteadas en las guías americanas, y que si hay que hacer solo resincronización en pacientes con bloqueo de rama izquierda o en pacientes únicamente en estadio 1A. A ver qué opinas al respecto. Bueno, a ver, vamos por orden. Yo creo que habíamos comentado eso durante la sesión. El bloqueo de rama izquierda no se ha hecho ningún ensayo dirigido a conocer cuál es el efecto dependiendo de la morfología del trastorno de conducción. Pero sí parece evidente que si sumas los enfermos incluidos en los distintos ensayos clínicos que han llevado un trastorno de conducción distinto al bloqueo de rama izquierda, se ve claramente que no hay beneficio. Por tanto, las guías americanas son más contundentes. Oiga, céntrese usted en el bloqueo de rama izquierda para ser una indicación de clase 1A. Es decir, hágase. Ahora, ¿puede usted plantearse indicación 2A? ¿Puede considerarse el tratamiento en otro tipo de trastorno de conducción, trastornos inespecíficos, siempre y cuando la anchura del QRS sea mayor de 150 milisegundos? Esas son las guías europeas. Las guías americanas son más contundentes. Para darte una indicación de clase 1A necesitas el bloqueo de rama izquierda y una anchura del QRS superior a 150 milisegundos. Y eso era lo que habíamos comentado. No, las diferencias son sutiles. Yo creo que introducir diferentes indicaciones para diferentes anchuras de QRS introduce confusión. Si ya tiene confusión la indicación de resincronización, añadir distintos valores de QRS lo que ha generado, en mi opinión, mi humilde opinión, es más confusión todavía. Por eso me gusta el planteamiento de las guías americanas, en el sentido de una anchura, una morfología, una indicación. De todos modos, las guías europeas también son un poquito más claras que antiguas, ¿no? Y sobre todo guías más específicas de arritmias. El escenario, el grupo de enfermos ya está mucho más delimitado. Ya no es aquello de que si el QRS es normal, voy a ver si pruebo, y no hay remodelado y tal. O sea, este tipo de cosas ha quedado un poco en suspenso hasta que haya más datos, ¿no? Que también es una cosa buena, afortunadamente, en la situación económica que estamos, ¿no? Claro, es decir, que cuando ya se agotó el terreno de la anchura del QRS, hubo múltiples estudios que fueron a buscar la disincronía mecánica. Ya no valía la eléctrica, valía la mecánica. Y había métodos de todo tipo, ecográficos. Cada laboratorio de ecocardiografía ideó una forma de encontrar desincronía mecánica y plantearon un estudio a pequeña escala que trataban de mostrar cierta evidencia, no sé, inmediata en la DPDT, etcétera. Yo creo que en el momento actual, en la coyuntura actual, con los datos que tenemos actualmente, creo que hay que dejarse de aventuras en los QRS estrechos y esperar a que tengamos datos, porque estudios a gran escala con QRS estrecho están en marcha y vamos a tener datos pronto, pero por ahora, prudencia. Más para una última pregunta, si quieres. Bueno, la verdad es que han seguido entrando bastantes preguntas. Muchas siguen siendo al respecto del tratamiento con beta-bloqueantes, ibauradina, las dosis que hacer. Entonces, más que una pregunta en concreto, pues yo os pediría si podéis hacer brevemente un mensaje de resumen, porque
la gente se plantea pues qué utilizar primero. Parece que lo estamos dando todo como muy simplificado y el enfermo con insuficiencia cardíaca pues realmente es más complejo. Entonces parece que la gente quiere ver pues una indicación qué hacer con los betabloqueantes, qué hacer con la ibabradina, con la frecuencia cardíaca, un poco ver si podéis dar un mensaje final un poco que le aclare a la gente. Yo creo que no es tan complejo, ¿no? O sea, tienes un enfermo crónico que lo estás viendo varias veces en la consulta, periódicamente, cada X tiempo. Supones que lo estás tratando bien, ¿no? Pues si no, pues vamos a ver, si te llega, lo ves, la sexta revisión, tiene 100 de frecuencia cardíaca y no le estás dando betabloqueantes, o es porque están contraindicados o porque lo estás haciendo mal. Y entonces lo que tienes que hacer es enviárselo a un experto de insuficiencia cardíaca, alguien que sea un poco más agresivo en esto, ¿no? Pero lo habitual va a ser que tengamos un enfermo con insuficiencia cardíaca crónica y que tenga la dosis que tenga de betabloqueantes, la hemos admitido durante meses como la dosis ideal para él. Este enfermo, si sigue teniendo una frecuencia cardíaca por encima de 70 o por encima de 60, si tiene isquemia miocárdica que no se puede revascularizar, es un candidato perfecto para utilizar ibabradina sin más. Se empieza por una dosis de 5 miligramos cada 12 horas y subes más si no baja la frecuencia cardíaca. Otro caso es el enfermo que tiene insuficiencia cardíaca aguda y está sin nada y ya tienes que empezar primero por los IECAS, después le tienes que poner los betabloqueantes, probablemente las dos cosas a la vez. Si no se deteriora la función renal, tienes los inhibidores de la aldosterona y entonces, pues después, al cabo del tiempo que sea, unas semanas, un mes, el tiempo que sea, si a pesar del ajuste que has hecho del tratamiento todavía sigue con la frecuencia cardíaca alta, tienes otra oportunidad de mejora, ¿no? Yo no le veo dificultad, sobre todo a un tratamiento que no necesita controles especiales, que no se asocia con efectos secundarios que sean molestos para el enfermo ni peligrosos. Yo creo que es un tratamiento fácil y sencillo de hacer, ¿no? No necesita grandes controles. Yo creo que el mensaje también es en práctica clínica. Una vez que el clínico ha decidido que tiene optimizado el tratamiento, pues ya está. Si su paciente está en ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca es superior a 70, ibabradina es el siguiente escalón. Evidentemente, aquí nadie va a discutir si hay que dar IECAS, ARA2, betabloqueantes, antialdosterónicos. Tú has decidido que está optimizado el tratamiento, tu paciente cumple los requisitos de que está en ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca es superior a 70, el siguiente escalón, como pone el algoritmo de la guía, es ibabradina. Después la guía se complica diciendo si esto es 2A y nivel de evidencia B y es para la estabilidad clínica y tal. Pero el algoritmo es muy claro y yo creo que en esa línea, en práctica clínica, usted lo ha tratado, lo ha optimizado, sigue en esta situación y ibabradina es el siguiente paso. Y además yo creo que es muy importante destacar la seguridad. Con IECAS, con ARA2, con antialdosterónicos está el problema del riñón, el problema de la hipotensión, con betabloqueantes, pues tal, y esto pues no da ni al riñón ni no da a la presión. Y yo creo que es seguir el algoritmo que la guía de práctica clínica pone. Juan, una última opinión de esto, lo mismo, distinto. No, yo creo que ya os decía antes que para mí la polémica no tiene sentido. Es decir, que cuando se le criticaba al estudio original de Karl Schroeder el asunto de la dosis del betabloqueante que se habían alcanzado, el tipo de betabloqueo, el 50% de la dosis, creo que son críticas que tienen muy poco sentido, representan el mundo real. El año pasado se publicó el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca con datos de 800 pacientes españoles y ya quisiera los enfermos españoles con insuficiencia cardíaca de mecanismo sistólico estar betabloqueados como estaban en el estudio SIP. Por tanto, creo que hay que abandonar esa polémica y insistir en lo que habéis mencionado vosotros. Muy bien, pues nos termina el tiempo. Quiero agradecer a los ponentes su participación, a la audiencia que ha estado a través de las redes de comunicación atendiendo y haciendo las preguntas, a la Sociedad Española de Cardiología por albergar esta reunión hoy en su sede, en la Casa del Corazón en Madrid, y al Laboratorio Servier por haber financiado incondicionalmente esta reunión, ¿no? Solamente queda, antes de despedirnos, deciros que desde ahora que ya terminamos la reunión, hay una posibilidad a los que estéis siguiéndolo a través de la red de rellenar un formulario de acreditación, de haber atendido a esta actividad que tiene unos créditos disponibles por
como formación continuada, y para eso tenéis que usar la página web desde donde estáis atendiendo la reunión. Según parece, hay un botón rojo y debajo del reproductor de vídeo hay que pinchar o darle al botón rojo ese, y entonces aparece el formulario, ¿no? Y esta opción solamente va a estar disponible durante 4 horas. O sea, realmente lo que se pretende es que los que quieran créditos por atender la reunión lo hagan ahora, porque han atendido a la reunión y no mañana, ¿no? Con lo cual, pues nada más. Muchas gracias a todos. Saludos a los que estáis conectados y nada, hasta la próxima. Un abrazo.